Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí en esta ocasión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro tiene a muchos de ustedes expectantes. Vamos a hablar de algo que ha resonado mucho en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, algo que involucra a uno de nuestros actores favoritos y que ha dado mucho de qué hablar. Sí, amigos, hoy nos centraremos en la reciente declaración de Can Yaman sobre su vida amorosa, y más específicamente, en esa frase que ha causado revuelo: no más consuelo. ¿Qué significa realmente? ¿Qué hay detrás de estas palabras tan contundentes? Prepárense porque vamos a desgranar todo esto y a tratar de entender a fondo lo que nuestro querido Can Yaman ha querido comunicar. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Comencemos. La noticia de que Can Yaman, conocido por sus papeles en telenovelas exitosas y por ser un referente de galanura, ha decidido poner un alto a lo que él mismo denomina consuelo en sus relaciones amorosas, ha sido como una pequeña tormenta en el universo de los medios. Y es que, seamos sinceros, la vida personal de las celebridades siempre genera interés, pero cuando se trata de temas tan universales como el amor, la búsqueda de la felicidad y las decepciones, la conexión con el público es aún mayor. La frase "no más consuelo" no es trivial. Implica un antes y un después, una decisión firme, una evolución en la forma de entender y vivir sus relaciones. Cuando pensamos en la trayectoria de Can, vemos a un hombre que ha tenido una proyección internacional impresionante. Ha conquistado corazones en Turquía, Italia, España y muchos otros lugares. Su carisma, su físico y su talento actoral lo han convertido en un ícono. Y como suele suceder con figuras tan mediáticas, sus relaciones amorosas han sido objeto de constante escrutinio y especulación. Ha habido romances sonados, rupturas públicas y probablemente momentos de reflexión profunda que lo han llevado a esta declaración tan significativa. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente con consuelo? En el contexto de una relación, el consuelo puede interpretarse de muchas maneras. Podría referirse a esas relaciones que quizás no cumplen plenamente con las expectativas, pero que se mantienen por miedo a la soledad, por comodidad, por una rutina agradable o por una sensación de compromiso que ya no se corresponde con el afecto genuino. Podría ser ese momento en el que uno se aferra a lo conocido, a lo seguro, incluso cuando el corazón anhela algo más, algo que realmente lo impulse y lo llene. Visualicemos por un instante. Imaginen estar en una relación donde, a pesar de la aparente estabilidad, falta esa chispa, esa conexión profunda que alimenta el alma. Podría ser una relación donde el afecto se ha convertido en costumbre, donde las conversaciones son superficiales y la intimidad emocional es escasa. Can Yaman, al parecer, ha llegado a un punto en el que ya no está dispuesto a vivir en esa zona de confort que, paradójicamente, puede ser muy incómoda a nivel emocional. No se trata de negar la existencia de buenos momentos o de afecto, sino de reconocer que si ese afecto se convierte en un mero paliativo a la ausencia de algo más profundo, entonces deja de ser suficiente. El consuelo también puede manifestarse en la búsqueda de validación externa. Podría ser esa tendencia a buscar en otra persona una confirmación de nuestro propio valor, una especie de aplauso constante que compense inseguridades internas o vacíos emocionales. En este sentido, no más consuelo significaría que Can Yaman ha entendido que la verdadera validación debe venir de su propio interior, que su autoestima no debe depender de la aprobación de una pareja. Está reconociendo que la plenitud personal es la base para construir relaciones saludables y significativas. La declaración de Can Yaman sugiere que ha llegado a un punto de madurez en el que ya no está dispuesto a conformarse con relaciones que no le aporten plenitud real. Esto no significa que busque un amor perfecto, porque sabemos que la perfección en el amor es un mito, una construcción idealizada. Más bien parece indicar que busca una conexión auténtica, una reciprocidad profunda, un amor que lo impulse y lo haga crecer, y no uno que simplemente le sirva de apoyo temporal o superficial, un parche para sus momentos de debilidad o soledad. Es importante entender que esta decisión no surge de la nada. Detrás de estas palabras seguramente hay experiencias vividas, lecciones aprendidas a través de aciertos y desaciertos, y una clara definición de lo que él considera valioso en una relación. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo priman y las presiones son enormes, donde la exposición mediática puede distorsionar la realidad de las relaciones, es admirable que un artista de su calibre decida priorizar su bienestar emocional y buscar la autenticidad en su vida personal. Es un acto de valentía y de autoconocimiento.
Podríamos especular sobre qué tipo de relaciones previas podrían haberlo llevado a esta conclusión. Quizás ha experimentado la sensación de ser visto más por su fama, su éxito o su físico que por su persona real, por sus inquietudes, sus miedos y sus sueños. Quizás ha sentido la presión de mantener una imagen pública que no siempre se alinea con sus sentimientos o sus necesidades emocionales. O tal vez simplemente ha comprendido, a través de la suma de sus experiencias, que el amor verdadero requiere una inversión emocional profunda y honesta, y que ya no está dispuesto a desperdiciar su tiempo y su energía en dinámicas que no le nutren, que lo drenan o que no le permiten ser él mismo en su totalidad. Esta frase, no más consuelo, también puede ser interpretada como una poderosa declaración de empoderamiento personal. Es un acto de autoafirmación, de poner límites claros y de reclamar su propio valor en el ámbito afectivo. Al decir esto, Kanyaman está comunicando que se valora a sí mismo lo suficiente como para no aceptar menos de lo que considera que merece en una relación. Está tomando el control de su destino amoroso, decidiendo que él es el arquitecto de su propia felicidad y que no delegará esa tarea fundamental en la búsqueda de un amor que solo le sirva de alivio momentáneo o de distracción pasajera. Es un paso adelante hacia una autonomía emocional. Además, esta postura puede ser un reflejo de un crecimiento personal significativo. A medida que las personas maduran, sus prioridades cambian. Lo que antes podía parecer importante como la emoción superficial, la novedad constante o la atención externa, puede ser reemplazado por un anhelo de profundidad, de conexión significativa, de compañía genuina y de estabilidad emocional. Y esto es algo que sin duda muchos de nosotros podemos llegar a comprender y a apreciar en nuestras propias vidas a medida que avanzamos en nuestro propio camino. La juventud puede ser el tiempo de la exploración y la experimentación, mientras que la madurez a menudo trae consigo la búsqueda de la solidez y la trascendencia en las relaciones. La noticia ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales, demostrando el gran impacto que tiene Kanyaman en la esfera pública. Algunos lo ven como una señal de madurez, de fortaleza y de un enfoque saludable hacia el amor. Otros, quizás más escépticos o románticos empedernidos, se preguntan si esto significa que se alejará de las relaciones por un tiempo o si, por el contrario, está buscando un tipo de amor muy específico, una pareja que cumpla con unos estándares más elevados. Lo cierto es que independientemente de la interpretación, la declaración de Kanyaman nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas amorosas y sobre la forma en que abordamos nuestras relaciones. ¿Estamos buscando consuelo o estamos buscando amor real? ¿Nos estamos conformando con menos de lo que merecemos por miedo a estar solos, por comodidad o por la presión social? ¿Estamos invirtiendo nuestra energía emocional en relaciones que nos nutren, nos impulsan a ser mejores y nos hacen crecer, o en aquellas que, en el mejor de los casos, nos mantienen a flote pero no nos permiten navegar hacia puertos más plenos? La clave de esta declaración parece estar en la búsqueda incansable de la autenticidad. Kanyaman, al parecer, está buscando una conexión donde ambas partes puedan ser ellas mismas en su totalidad, sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad de fingir o de encajar en un molde preestablecido. Una conexión basada en el respeto mutuo, la admiración sincera, la comprensión profunda y un deseo compartido de construir algo duradero, significativo y mutuamente enriquecedor. Esto implica que ya no está interesado en relaciones efímeras, en romances pasajeros que solo satisfacen necesidades momentáneas o en aquellas que se basan en la conveniencia superficial o la proyección de una imagen idealizada que no se corresponde con la realidad. Imaginemos por un momento cómo podría ser esa búsqueda de autenticidad en la práctica. No se trata de tener una lista de requisitos rígida e inamovible, sino de tener una claridad interna sobre lo que realmente le hace feliz, lo que lo ilumina y lo que considera fundamental para construir una relación sólida y duradera. Es entender que el amor verdadero no es solo un sentimiento etéreo que aparece mágicamente, sino también una elección diaria, un compromiso consciente y un trabajo conjunto que requiere esfuerzo, comunicación y dedicación por parte de ambos. Esta decisión de Kanyaman también puede servir como una valiosa fuente de inspiración. En un mundo que a menudo nos empuja a conformarnos, a aceptar lo que hay, a rebajar nuestras expectativas o a buscar gratificación instantánea, su mensaje es un recordatorio poderoso de la importancia. Y ha de tener estándares, de creer en lo que merecemos y de tener la valentía y la paciencia de esperar por ello. Es un llamado a no tener miedo de estar solos si eso significa no conformarse con algo que no nos hace verdaderamente felices o que no nos permite alcanzar nuestro máximo potencial emocional. Pensemos en el impacto que esto puede tener en su carrera y en su vida pública.
Al hacer esta declaración tan honesta y directa, Can Yaman está estableciendo un precedente, mostrando al mundo que a pesar de ser una figura pública de gran notoriedad, también tiene derecho a buscar su felicidad personal, a priorizar su bienestar emocional y a establecer sus propias reglas en su vida amorosa. Esto podría generar un mayor respeto por su persona, por su madurez y por sus decisiones personales, y quizás, incluso, atraer un tipo de atención más genuina y menos superficial, tanto de parte de sus seguidores como de posibles parejas. En resumen, la frase "no más consuelo" de Can Yaman es mucho más que una simple declaración sobre su vida amorosa. Es un reflejo profundo de madurez, un acto de empoderamiento personal y una manifestación clara de la búsqueda de autenticidad en las relaciones. Es una decisión valiente de priorizar su bienestar emocional y de no conformarse con menos de lo que realmente anhela y merece. Es una invitación abierta a todos nosotros a reflexionar sobre nuestras propias vidas amorosas, sobre nuestras motivaciones y sobre la calidad de las conexiones que buscamos y cultivamos. Nos anima a asegurarnos de que estamos buscando relaciones que nos nutran, nos impulsen a crecer, nos hagan sentir valorados y nos aporten una felicidad genuina y duradera. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que este análisis detallado les haya resultado interesante, les haya abierto nuevas perspectivas y les haya dado pie a pensar en sus propias vidas y en la forma en que abordan sus relaciones. ¿Qué opinan ustedes sobre la declaración de Can Yaman? ¿Qué significa para ustedes no más consuelo en el amor? Me encantaría leer sus pensamientos, sus experiencias y sus interpretaciones en la sección de comentarios. Dejen sus opiniones, sus vivencias y sus preguntas. La conversación está abierta. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció útil o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellas personas a quienes creen que les podría interesar o beneficiar esta reflexión, para que más personas puedan unirse a esta importante conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido de calidad y análisis profundos sobre temas de interés, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al día con todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.